Muy bien, continuamos con el estudio de los modelos de probabilidad continua y en esta segunda parte vamos a ver la distribución normal. En la parte anterior habíamos visto la distribución uniforme, que es constante para todo el dominio, y la exponencial, que es la que mide el tiempo transcurrido hasta la ocurrencia de un suceso, en donde los tiempos más tempranos son más probables que los tiempos más lejanos. En esta oportunidad vamos a ver la distribución normal, que es la que ustedes ven aquí, que es la distribución más importante de la estadística. ¿Por qué? Ya lo decíamos en el bloque anterior, era que casi todas las distribuciones están relacionadas de alguna manera con la normal, ya sea de forma directa o indirecta. Entonces, aquí hay una breve descripción de lo que es la distribución normal, donde tiene una multitud de aplicaciones: economía, ciencias sociales, psicología, agronomía, astronomía, etcétera. Incluso en ciencias políticas, imagínense, para modelar, digamos, comportamiento de electores, también se puede utilizar en algún momento la distribución normal. Entonces está prácticamente relacionada con todo tipo de modelos, incluso de los que hemos hablado nosotros. Aquí pueden verlo en este esquema, ¿vale? La normal está aquí. Esa proviene de una hipergeométrica. La normal también puede provenir de una Poisson. También proviene indirectamente de una binomial, proviene indirectamente de una geométrica, en fin. Incluso está relacionada indirectamente con la exponencial. Entonces, para que vean la importancia que tiene, es como una distribución núcleo. ¿Ok? Entonces, la forma que tiene esta distribución normal se denomina campana de Gauss. Y tiene dos particularidades. La primera es que es simétrica, es totalmente simétrica, está definida así, con asimetría igual a 0. Y es además mesocúrtica, recordemos el primer capítulo, kurtosis igual a 3. ¿Vale? Entonces, lo que mide generalmente son fenómenos que tienen gran concentración de datos alrededor de la media o el centro y pocas concentraciones a los extremos, que también se llaman poles. ¿Vale? Entonces, la estatura de las personas es un ejemplo de distribución normal. También el efecto de fármacos, el coeficiente intelectual, en fin, entre otras cosas. Vale. Aquí no me voy a quedar mucho porque en realidad esto es la función de densidad y ya de por sí es compleja. Tiene muchos elementos acá. Tiene la variable X, tiene la media, esta sigma, que es la varianza, el sigma cuadrado es la varianza, sale pi acá, una exponencial. Es una función bastante fea de ver. ¿Ok? Pero lo más importante es que cualquier distribución normal va a considerar tanto este parámetro mu, que es la media, y sigma al cuadrado, esta letra se llama sigma, y al cuadrado significa que es la varianza. Por ejemplo, esta que ustedes ven aquí es una campana de Gauss, o modelo normal, con un promedio de 170 y una varianza de 100. ¿Vale? Esto podría ser estaturas en una zona geográfica. ¿Vale? Entonces, la gran mayoría de la gente se comporta entre 160, 180 o 150, 190 centímetros, y ya alejándonos del promedio vamos a tener menos frecuencia de las estaturas de esos tamaños. Esta otra es una normal con media de 80 y una varianza de 25, ¿vale? Y tiene exactamente el mismo comportamiento. A medida que me alejo más de la media, más atípico es el resultado y tiene una menor probabilidad de ocurrir. Y esta en particular también es una normal con media de 0 y una varianza de 1. Y esta es súper útil porque esta se llama normal estándar. ¿Ya? Antiguamente, cuando se ocupaba, no había computadores, eh, se utilizaban tablas para poder llegar a esta distribución y poder calcular probabilidades utilizando esta. ¿Ya? Por eso se llama normal estándar. ¿Vale? Nosotros vamos a conocer un poquito cómo se ocupa, pero más que nada para que entiendan lo que hay que hacer. Esta propiedad en particular es súper importante porque describe muy bien la utilidad de la distribución normal. Esto se llama la regla empírica. Si tú tienes un fenómeno con un promedio y tú te empiezas a alejar en desviaciones estándar alrededor de la media, tienes ciertas probabilidades. Por ejemplo, si tus datos se alejan hasta una desviación estándar, tanto menor como mayor, lo voy a reiterar porque creo que quedó pegado. Si tus datos se alejan a lo más una desviación estándar para arriba o para abajo, tienes un 68% de probabilidades de que eso ocurra. Si te alejas a dos desviaciones estándar, esta sube
a 94, 95%. Y si tú te alejas hasta 3, esta crece hasta 99%. Es decir, un dato que ocurra en esta zona es muy poco probable. Es con suerte un 2%. ¿Ya? Entonces, por eso cuando llegas a esta probabilidad se dice que un dato es atípico cuando está en esta zona, cuando está a 2 o incluso a 3 desviaciones estándar de la media. Por ejemplo, si estamos hablando de estatura y el promedio de la estatura es 1,70 m, entonces esta sería una persona de 2,20 m, 1,10 m. Muy poco probable que eso ocurra. ¿Vale? Por eso se sitúa en esta zona. Otra propiedad de la curva de Gauss, o bien la distribución normal, es la primera, que la media, la mediana y la moda son el mismo valor, que es este valor que está acá al medio. Por ejemplo, esta es la normal estándar. Y si su media es 0, por lo tanto su mediana y su moda también es 0. La mediana es 0 porque a cada lado de la probabilidad es un medio, y la moda es porque tiene el punto más alto. ¿Vale? Por eso las tres son el mismo valor. Luego, como la mediana, en este caso es el valor central, significa que el área a la izquierda es la misma que a la derecha. Pero además, si nosotros nos situamos en algún valor en particular y calculamos la probabilidad a la izquierda de este número, la probabilidad de la derecha va a ser el complementario, es decir, lo que falte para llegar a 1, el complementario. Por ejemplo, aquí el área roja es 25% y el área derecha es 75%, que es lo que falta para llegar a 100. Otra propiedad es que la probabilidad a la misma distancia de la media es igual a cada lado. En este ejemplo, tenemos una normal con media de 600, ¿ya? Y nos situamos a 150 unidades a cada lado. Aquí es un ejemplo nomás de que están a esta ubicación. Entonces, la probabilidad que está a la izquierda del 450 es la misma que la que está a la derecha del 750, por tema de distancia y de simetría. Y esta, que es una de las más bonitas que tiene, es cuando las distribuciones de probabilidad tienen un cierto comportamiento, a medida que aumenta la cantidad de casos, se va transformando en una distribución normal. Fíjense, miren qué bonito. ¿Ven? Y llega hasta ahí. Bien, aquí vamos a ver cómo se hace el cálculo de probabilidad. Esto no lo tomen mucho en cuenta porque es solamente una expresión matemática, ¿ya? Esto es la función de distribución, pero el problema que tiene es que no es integrable, esto no es una función en concreto, como en las otras dos, ¿ya? Entonces, antiguamente era complicado trabajar con esta distribución de forma directa, ¿ya? Entonces lo que hicieron los matemáticos fue aproximarla a ciertos valores considerando este formato, esta transformación, ¿ya? Entonces tú tienes cualquier distribución normal, le restas la media y divides por la varianza y te da exactamente una normal estándar. Entonces tú la puedes comparar con la normal estándar, ¿ya? Repito, tú haces esta transformación y con eso lo puedes llevar a una normal estándar y en la que habían tablas antiguamente. ¿Cuál es la ganada de esto? Que bueno, como es normal estándar, su promedio es 0 y su varianza es 1, por lo tanto son valores fáciles de manejar. Entonces, a partir de cualquier otro modelo de probabilidad normal, tú puedes llegar a la normal estándar, ¿cierto? Haciendo esa transformación de ahí. Por ejemplo, en esta, que es una normal con media 165 y varianza de 100, la podemos estandarizar así. Tomamos la estatura, le restamos 165 y lo dividimos por 10, que es la desviación estándar, la raíz de 100. ¿Vale? En este otro ejemplo, tomamos la normal con media 40 y varianza 16 y podemos hacer distintas transformaciones e ir calculando distintas probabilidades. ¿Vale? Entonces, lo ideal que ustedes sepan es leer estas probabilidades, ojalá poder, no sé si calcularlas directamente, pero sí considerar el hecho de que existen ciertas propiedades que se cumplen y que ustedes puedan llegar a entenderlas.
Por ejemplo, aquí, esta distribución normal tiene una media de 40. ¿Ya? Se supone que la probabilidad que está en azul es la mitad, pero al transformarla, obtenemos que su equivalente es z igual a 0, por lo tanto, la probabilidad sigue siendo de 0,5 a cada lado. ¿Ya? Esto es simplemente una explicación geométrica con respecto a la equivalencia, con respecto a la normal estándar. ¿Vale? Acá el valor de 42 para esta distribución normal equivale a z mayor o igual a 0,5. Y según la tabla nos da 0,3085. En esta de aquí es la misma distribución, pero ubicada entre 30 y 45. Eso equivale a z ubicada entre menos 2,5 y 1,25. Y de acuerdo a los valores de la tabla, eso nos da 0,8882. Y con eso cerramos, ¿cierto? Lo que respecta a la distribución normal, ¿cierto? Al capítulo de variables aleatorias, a modelos de probabilidad y al curso de estadística y probabilidad.